buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 5298-2013, formado por inconstitucionalidad general parcial de A. El segmento sin destino específico y disponibilidad propia del gobierno, contenido en el artículo 22 del decreto 101/97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de Presupuesto, y B. El artículo 17 contenido en el Acuerdo Gubernativo 240 del 98, emitido por el Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto, interpuesta por la Universidad de San Carlos de Guatemala por medio del rector y representante legal, doctor Carlos Estuardo Gálvez Barrios. La secretaria general adjunta dará lectura a la redacción de las normas denunciadas, petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. En la presente acción de inconstitucionalidad general parcial se denuncia la inconstitucionalidad de A. El segmento sin destino específico y disponibilidad propia del gobierno, contenido en el artículo 22 del decreto 101/97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, y B. El artículo 17 contenido en el Acuerdo Gubernativo 240/98 emitido por el Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. En su petición de fondo, la solicitante pidió que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por la Universidad de San Carlos de Guatemala en contra de A. La frase sin destino específico y disponibilidad propia del gobierno, contenido en el artículo 22 del decreto 101/97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, y B. El artículo 17 contenido en el Acuerdo Gubernativo 240/98 emitido por el Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, interpuesta por la Universidad de San Carlos de Guatemala por vulnerar los artículos 84, 183 literal E y 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala. B. Se declara inconstitucional la frase y artículos impugnados, quedando excluidos del ordenamiento jurídico guatemalteco a partir de la fecha de la publicación en el Diario de Centroamérica del auto de suspensión provisional o de la sentencia respectiva, según sea el caso. C. Se ordena la publicación de la sentencia en el Diario de Centroamérica dentro de los 3 días siguientes de la fecha en que quede firme. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1/2013 de esta Corte, se hace conocimiento de quienes harán uso de la palabra que dispondrán de un tiempo de 15 minutos para pronunciarse sobre el fallo recurrido, en particular sobre la existencia o no de agravios que les ocasiona. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización previa al presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas con relación a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante de la inconstitucionalidad, Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio del señor rector y representante legal, doctor Carlos Estuardo Gálvez Barrios, quien actúa con el auxilio de los abogados Marvin Javier Dávila Villegas, Rodolfo Enrique González Rivera y Eric Gualberto Reyes Cincuentes, con quien compartirá la palabra. Buenos días, honorables magistradas y magistrados. La Universidad de San Carlos de Guatemala, en esta vista pública, desea exponer sintéticamente los argumentos que sustentan la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida en contra de la frase impugnada del artículo 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 17 del reglamento. Me permitiré hacer una breve reseña de esta acción, independientemente de los argumentos que también hará valer el señor rector de la universidad, el doctor Estuardo Gálvez. En principio, debemos indicar que el artículo 84 de la Constitución Política de la República de Guatemala
establece que le corresponde a la Universidad de San Carlos una asignación no menor del 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. Esta asignación es de carácter privativo y deberá incrementarse conforme a las necesidades de la universidad o para elevar el nivel académico. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas Públicas, en aplicación de las normas impugnadas, efectúa una serie de deducciones bajo el amparo que constituyen gastos ineludibles. Asimismo, resta una enorme cantidad de dinero que corresponde a los impuestos tributarios con destino específico. Esta forma de cálculo incide significativamente en la asignación presupuestaria que le corresponde a la universidad. En consecuencia, estas disposiciones, y particularmente la frase impugnada del artículo 22, infringen los artículos 2, 84, 175 y 237 de la Constitución Política de la República. En el caso del artículo 2 de la Constitución, esta norma establece que es un deber del Estado el garantizarle a los habitantes, entre otros derechos, el de la seguridad, y particularmente la vertiente de la seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica se ve afectado desde el momento en que el Ministerio de Finanzas Públicas efectúa una serie de deducciones que responden más que todo a criterios de tipo político y no a aspectos técnicos ni constitucionales. Esto crea un gran margen de discrecionalidad y arbitrariedad porque dentro de ellos incluyen una serie de gastos que están establecidos en leyes ordinarias y no en las normas constitucionales. En el caso del artículo 84, como indicaba, este le da sustento a la asignación que le corresponde a la universidad del 5%. Esta norma expresamente señala que el cálculo del 5% se debe hacer sobre el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, en su totalidad. Esta norma no admite ningún sesgo, en el sentido que no se puede hacer ningún tipo de deducción. Hay que recalcar que ni la Constitución Política ni la Ley Orgánica del Presupuesto definen lo que debe entenderse como un ingreso ordinario. Sin embargo, esta honorable Corte, en la sentencia de fecha 13 de noviembre del año 2007, dictada dentro del expediente 1688-2007, indicó que los ingresos ordinarios corresponden fundamentalmente a los impuestos, porque son de carácter permanente. Derivado de eso y haciendo una interpretación entre la jurisprudencia y la Constitución, podemos concluir que este 5% se debe calcular sobre la totalidad de los ingresos tributarios, los cuales se ven reflejados año con año en la ley que aprueba el presupuesto general de la nación. E insisto que debe ser sobre la totalidad y no sobre una parte, puesto que la norma constitucional no permite hacer ningún tipo de deducción al respecto. En lo que se refiere a la vulneración del artículo 175 de la Constitución, esta norma regula el principio de jerarquía constitucional, jerarquía o el principio de superlegalidad. Esta norma establece, en pocas palabras, de que cualquier norma jerárquicamente inferior a la Constitución que la contradiga será nula ipso iure. Siguiendo este orden de ideas, resulta que el legislador constitucional, al momento de crear ciertos preceptos, tomó la decisión de dotar de ingresos privilegiados a favor de ciertos entes, entre ellos la Universidad de San Carlos. Eso se aprecia cuando podemos nosotros analizar de una manera conjunta los artículos 84, 91, el artículo 213 y 257, todo de la Constitución. En estas normas podemos apreciar que los constituyentes definieron un porcentaje a favor de determinados organismos o entes. Por tanto, esto debe ser tomado en forma primordial en relación con las demás asignaciones. Por otro lado, ninguna de estas normas, cuando se analiza su contenido, permite que se haga cualquier tipo de deducción. Ahora bien, estas normas impugnadas, al aplicarse por parte del Ministerio de Finanzas, resulta que, bajo la cobertura de los gastos ineludibles del Estado, hace una serie de deducciones a lo que se suman los ingresos tributarios con destino específico, lo que genera como un efecto práctico que, lejos de calcular esos porcentajes sobre el 100% del presupuesto general de ingresos ordinarios o los ingresos tributarios,
resulta calcularse sobre un monto mucho menor, lo que resulta al efectuar todas estas deducciones. Finalmente, el artículo 237 de la Constitución. Este artículo regula varios aspectos, y entre ellos el principio de unidad presupuestaria. Este principio establece de que todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, lo cual fluye a una caja única que debe ser utilizada para el pago de los gastos del Estado, o los gastos públicos. Ahora bien, desde el momento en que se establece que hay indivisibilidad de los gastos, significa que no se puede hacer ningún tipo de clasificación o separación entre presupuesto, entre los gastos con destino específico y los impuestos sin destino específico. Entonces podemos concluir de que al momento en que el Ministerio de Finanzas hace esta división entre los impuestos con destino específico e impuestos sin destino específico, está vulnerando este principio de unidad. En conclusión, podemos decir de que queda demostrado dentro del expediente la procedencia de la acción planteada y por tanto respetuosamente solicitamos que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida en contra del artículo 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto en la frase impugnada y el artículo 17 del reglamento. Muchas gracias. Señor Presidente y distinguidas y distinguidos magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad, quisiera, en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, agregar a lo expuesto por el abogado Eric Reyes, que tanto el artículo 71 como el artículo 84 de la Constitución Política establecen la responsabilidad del Estado de garantizar la educación superior a todos los habitantes de la República. El artículo 84, además, con absoluta claridad, establece que corresponde a la Universidad de San Carlos un presupuesto no menor del 5% del ingreso total del Estado de Guatemala. Esa misma norma establece que ese mínimo del 5% debe incrementarse en la medida que aumenta el número de alumnos y se mejora la calidad académica en la única universidad pública de nuestro país. Evidentemente, este artículo 84, al contener ese mínimo y establecer bajo qué sustento debe aumentarse ese porcentaje, contiene y regula un derecho social progresivo, que es el derecho a la educación de la población, y que debe ir en aumento en relación al aumento del número de alumnos, como de igual manera aumenta la población en Guatemala. A juicio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando las y los constituyentes establecieron este derecho social progresivo, lo hicieron con plena conciencia de que la educación debe ser el soporte no solo del desarrollo de la dignidad de las y los guatemaltecos, sino también el soporte del desarrollo de la nación, y que la educación debe ser una inversión social y nunca interpretarse como un gasto del Estado. Hoy la Universidad de San Carlos tiene inscritos en su matrícula estudiantil a un poco más de 200,000 alumnos. 200,000 alumnos que son atendidos en la mayor parte de la República. En los últimos 5 años, la Universidad de San Carlos llevó centros universitarios a 8 departamentos en donde no existía presencia del Estado a través de su única universidad pública. Pero la Universidad de San Carlos no solo realiza labores de docencia, realiza labores de investigación y de extensión. En esta última expresión de la vida académica de la Universidad de la Extensión, quiero nada más resumir que la propia red hospitalaria del país es sostenida por la Universidad de San Carlos, por nuestros profesores de la Facultad de Ciencias Médicas, por nuestros estudiantes que están en todos los hospitales públicos del país. La Facultad de Odontología atiende más servicios de atención médica oral que el propio Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social juntos. Y así podría seguir citando ejemplos de cómo la Universidad de San Carlos
no solo realiza el trabajo directo de docencia, sino un trabajo muy importante de extensión hacia los sectores más desvalidos del país. Sin embargo, no obstante la claridad de estas normas constitucionales, como ya fue expresado por el abogado Eric Reyes, bajo el argumento y bajo el fundamento legal de las normas impugnadas, que son el artículo 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 17 del reglamento de esta Ley Orgánica, en la práctica lo que ocurre es que se fundamentan y se realizan una serie de deducciones previo a calcular los porcentajes constitucionales. Se realizan una serie de deducciones arbitrariamente, discrecionalmente, para posteriormente, sobre el saldo de esas deducciones, calcular los porcentajes constitucionales. Existe en autos un documento que fue entregado por el Ministerio de Finanzas Públicas a la Universidad de San Carlos, que es el documento que sustenta cómo ha sido distribuido el presupuesto para la Nación en el año 2013, que es el que está vigente para este año 2014 por la no aprobación del presupuesto por parte del Congreso de la República. En ese documento, señoras y señores magistrados, que obra en autos, consta que como gastos ineludibles, previo a calcular el porcentaje constitucional, evidentemente basados en circulares, en reglamentos que tienen una ínfima categoría legal comparado con nuestra Constitución política, previamente se hacen deducciones y el porcentaje constitucional se le asigna a la Universidad de San Carlos después de observar lo que establecen leyes ordinarias, reglamentos y circulares. ¿Qué ocurriría si el día de mañana, como lo sustenta el Ministerio de Finanzas Públicas, yo no me voy a referir a los argumentos sustentados por el organismo ejecutivo ni por el Congreso de la República, porque respetuosamente los considero irrelevantes, pero sí me parece importante mencionar los argumentos del Ministerio de Finanzas Públicas, cuando establece que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 17 de su reglamento no son inconstitucionales a juicio del Ministerio de Finanzas, porque desarrollan la ley constitucional, porque señala el Ministerio de Finanzas que el fin supremo del Estado es el bien común y que no son prioritarios la educación y la justicia, sino el bien común, y que entonces es el Ministerio de Finanzas el que dispone cómo atender todas las demás necesidades de las y los guatemaltecos, además de señalar que la Universidad de San Carlos hace un planteamiento gramatical y aislado de las normas impugnadas, y no como la propia jurisprudencia de esta honorable Corte ha establecido que debe analizarse de manera sistemática la interpretación de la Constitución política. Pero si eso fuera cierto, entonces la discrecionalidad de la distribución del presupuesto estaría en un ministro de cada gobierno de turno, que después somete a aprobación del Congreso cómo aplicar los porcentajes que establece la Constitución política. ¿Y qué ocurriría si el día de mañana un ministro de Finanzas Públicas establece que el bien común de las y los guatemaltecos es construir muchas carreteras y muchos puentes, y entonces el presupuesto se traslada al Ministerio de Comunicaciones Públicas en detrimento de la educación de la población? Nosotros consideramos que efectivamente el Congreso de la República puede emitir las leyes, porque para eso está facultado y esa es su responsabilidad, pero no puede ir más allá y no puede tergiversar, no se puede burlar el espíritu de la Constitución política, que claramente establece porcentajes constitucionales para la única universidad pública en nuestro país. Si eso se aplicara de esa manera, si el bien común estuviera sujeto a la discreción de cada funcionario, las normas constitucionales quedarían sin sentido y no tendrían ninguna relevancia. Para concluir, señor presidente, distinguidas y distinguidos magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, cuando escribí algunas líneas anoche sobre lo que yo quería pronunciarles, pensaba verdaderamente en la enorme responsabilidad que tienen ustedes. Yo en varias ocasiones les he acompañado en ese mismo estrado que ustedes presiden, cuando ha habido sustitución en la presidencia de esta honorable Corte. Pero en realidad, la enorme responsabilidad que se tiene con cada resolución que ustedes emiten tiene que ver con la paz social,
tiene que ver con el ejercicio de los derechos ciudadanos. De ustedes, de la interpretación que ustedes realicen, depende el futuro de la educación en nuestro país. Depende que se sigan manipulando arbitrariamente estas normas o que en verdad ustedes interpreten, logren interpretar cuál fue el espíritu de las y los constituyentes cuando pensaron en la educación superior como una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Nosotros, como Universidad de San Carlos, con la presencia de integrantes del Consejo Superior Universitario, integrantes de los diferentes sindicatos de la universidad, de directoras y directores de centros universitarios y escuelas no facultativas, de decanos, profesores, estudiantes y trabajadores, venimos aquí a esta honorable Corte confiando en el Estado de Derecho, confiando en ustedes como la institución máxima de la protección constitucional en nuestro país. Por eso pedimos que se analice detenidamente los planteamientos que ha hecho la Universidad de San Carlos, que se tome en consideración que no es cosa de números, que no es cosa del número de estudiantes, que no es cosa de cifras de quetzales que se asignan a la universidad cada año. Nosotros estamos aquí por los anhelos, los sueños y el derecho a la educación de la juventud de este país, que tiene todo el derecho de tener un porvenir con oportunidades. Nosotros no reclamamos recursos para la Universidad de San Carlos, sino los recursos que como un derecho humano que bien pudieron consagrar y lo dejaron consagrado nuestros constituyentes, se ha venido trastocando año con año. En consecuencia, de manera respetuosa, pedimos que se declare la inconstitucionalidad en la frase que corresponde del artículo 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto y del artículo 17 del reglamento de dicha Ley Orgánica General del Presupuesto del país. Muchas gracias, señor presidente. Silencio, por favor. Corresponde el uso de la palabra a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público por medio de la agente fiscal Brenda Milena Gurriel Pérez. Esta representación en relación a la inconstitucionalidad general parcial promovida por la Universidad de San Carlos de Guatemala en relación a la frase sin destino específico y disponibilidad propia del gobierno contenida en el artículo 22 de la Ley del Presupuesto y del artículo 17 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, considera que especialmente estos artículos vulneran el artículo 84 y en consecuencia el artículo 2, 175, 183 literal E, 237 y 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud que la frase impugnada de la misma se establece que da un amplio y discrecional margen para que las asignaciones presupuestarias se hagan de una forma arbitraria y no de conformidad con la ley como debe de ser. Por otra parte, la frase impugnada también hace una división de los ingresos ordinarios, también llamados ingresos tributarios. Esta división consiste que lo dividen en ingresos tributarios sin destino específico e ingresos tributarios con destino específico. Es de hacer ver que los ingresos ordinarios del Estado constituyen un fondo común indivisible. Y atendiendo a lo que establece el artículo 84 constitucional, que indica que el porcentaje del 5% que le corresponde a la Universidad de San Carlos se calculará del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, que es un todo. Por lo tanto, este artículo no establece ninguna división. Por otro lado, el artículo 17, también impugnado, regula una serie de deducciones previo a realizar el cálculo constitucional que le corresponde a algunos entes, en este caso a la entidad accionante. Por lo tanto, como ya se indicó, si el artículo 84 establece que el cálculo del 5%
que le corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala no permite ninguna división, puesto que indica que se calculará del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. En base a lo expuesto, esta representación solicita a la Honorable Corte que la inconstitucionalidad general parcial promovida sea declarada con lugar. Se clausura la audiencia de vista pública.